Buenas tardes, ¿cómo están todos? Les damos la bienvenida al primer encuentro del año de la Comisión de Inteligencia Artificial. El tema que vamos a tocar hoy es la ciencia de datos y el uso de inteligencia artificial agéntica. Eh, en primer lugar, le vamos a dar la palabra al doctor Horacio Corti, que nos va a dar la bienvenida a esta primera actividad del año y tiene la palabra doctor Corti. A ver, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente es unas palabras de agradecimiento y bienvenida. Agradecimiento a todos los que participan del Zoom de hoy, a las profesoras que están, Silvina Coronelo y Diana Queirolo, que están a cargo de nuestra Comisión de Inteligencia Artificial del Centro de Estudios de Derechos Financieros y Tributarios, a los colegas que aceptan participar de nuestro evento y a todos los participantes, como siempre decimos, por la confianza de dedicar su tiempo a, a participar de estos foros de debate que organizamos desde nuestro centro. Ustedes podrán ver entrando a nuestro sitio que tenemos actividades, por lo menos una actividad por semana de las diferentes comisiones que forman parte de nuestro centro, de diferentes cuestiones, como en este caso de la inteligencia artificial, que realmente, como vemos ya en la anterior jornada, en los temas de esta y seguramente los próximos que vendrán, es uno de los grandes desafíos que tenemos en el ámbito del derecho financiero y tributario, la utilización, cómo incorporamos la inteligencia artificial, de qué manera la regulamos, de qué manera aprovechamos todas sus potencialidades y tenemos en cuenta también todos los riesgos que implica en el uso jurídico de la inteligencia artificial. Pero ya vemos que hoy en día se usa en la administración tributaria, ya hay organismos de control en el derecho comparado que para hacer las auditorías utilizan la inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial actuando ya operativamente en nuestros tribunales. Por ejemplo, en el caso que conozco más de cerca, que es el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya la tramitación de las ejecuciones fiscales se encuentra no solo totalmente digitalizada en todo su proceso desde el inicio hasta el final, sino que los jueces tienen a disposición una herramienta de inteligencia artificial que les ayuda para despachar y poder hacer las resoluciones al respecto. Claro, eso ha implicado también en nuestro Poder Judicial, de nuestra parte, generar reglas de uso, generar reglas de buenas prácticas para y ya hemos lanzado un programa de capacitación de todos los operadores, que son todos elementos complementarios y necesarios a las propias herramientas de inteligencia artificial. Y con algo, y está sucediendo algo, con esto termino mi reflexión, que tal vez para los dedicamos al derecho es un poco difícil de pensar. Nosotros, el derecho por su propia naturaleza es forma y entonces formaliza y por su propia existencia da seguridad jurídica. Y entonces las reglas, desde nuestra óptica tradicional, cuanto más perduración tengan, cuanto menos se modifique, mejor, porque eso es lo que da seguridad jurídica, estabiliza las expectativas de usuarios, destinatarios de un ordenamiento jurídico. Pero acá nos viene pasando algo que es que la velocidad de los cambios tecnológicos nos obligan o nos fuerzan a actualizaciones continuas de nuestras reglas. Y entonces, en nuestro caso, ya hemos dictado una segunda versión de nuevas prácticas, dado la vertiginosidad que tiene el desarrollo tecnológico. Así que, dichas estas reflexiones, estos agradecimientos, le vuelvo a pasar la palabra a las organizadoras para ir a lo principal, que son los colegas que amablemente han aceptado para hacer el debate del día de hoy. Así que buenas tardes y muchas gracias. Bueno, muchas Muchísimas gracias, gracias, Horacio. doctor Corti.
Le vamos a dar ahora Mm. la palabra a la doctora Diana Queirolo, que va a hacer la presentación de la comisión de lo que tenemos para este año. Bueno, muchas gracias. Nos sumamos con Silvina al agradecimiento del centro por este espacio en nuestra querida Facultad de Derecho de la UBA, y especialmente a Cecilia Ruz y a Pablo Porporato, que nos tocan hoy el tema tan interesante que es el análisis de datos y la IA agéntica. Queremos decirles que la próxima actividad que se viene será el lunes 13 de mayo y bueno, que está en sintonía con la propuesta de hoy. Haremos los terceros lunes los segundos lunes de mes durante todo el año y que están, por supuesto, todos y todas invitadas a realizar las propuestas eh, que quieran colaborar, ¿no? Bueno, Perfecto, gracias. bueno, muchísimas gracias, doctora Queirolo, y una pequeña introducción al tema que vamos a ver hoy. Cuando hablamos de inteligencia artificial agéntica en particular, estamos hablando de sistemas que no se limitan a responder consultas como estamos acostumbrados quizás los abogados, sino que además pueden actuar de una manera con una determinada autonomía para cumplir determinados objetivos. Esto implica que pueden procesar información, tomar decisiones intermedias y ejecutar acciones de aquello que nosotros le vamos a ir pidiendo. El funcionamiento de este tipo de inteligencia depende mucho de la calidad de los datos y de la disponibilidad que tengan. Y es precisamente ese punto es el eje que tienen en común las dos disertaciones que vamos a escuchar hoy. Por un lado, vamos a abordar la construcción de la cultura de datos dentro de las organizaciones y por otro, vamos a hacer el análisis de la aplicación que hacen los agentes de las administraciones tributarias de esa información. Así que lo que proponemos es tomar estos dos niveles del mismo fenómeno, tomar el dato como una condición de posibilidad y, por otro lado, la inteligencia artificial como herramienta de acción para las administraciones tributarias. Bueno, mi nombre es Lorena Flores, voy a estar moderando este encuentro y algunas aclaraciones. En el chat vamos a estar compartiendo el formulario de inscripción para la acreditación de la asistencia. Les pedimos por favor que lo completen durante la reunión y que no coloquen datos personales en el chat. Cada expositor va a tener aproximadamente 30 minutos para su ponencia y luego vamos a tener un pequeño espacio para preguntas. Les agradecemos también que coloquen esas preguntas en el chat, las adelanten para tenerlas disponibles. Así que bueno, damos inicio a presentando a nuestra primer ponente, que es la magíster Cecilia Ana Ruz, licenciada en Sistemas por KEC. Cuenta con un posgrado en Ingeniería de Software de la Universidad Nacional de La Plata y una especialización en Data Mining de la Universidad de Buenos Aires. Posee una amplia trayectoria docente en carreras de grado y posgrado en universidades públicas y privadas, en asignaturas vinculadas a bases de datos, gobierno y analítica de datos. Entre 2003 y 2025 desarrolló su carrera en la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ARCA, ocupando diversas posiciones en las áreas aduanera e impositiva, lo que le brindó una visión integral del ámbito tributario. Durante sus últimos años en el organismo lideró proyectos de ciencia de datos aplicados a la administración tributaria y promovió iniciativas estratégicas de gobierno de datos, contribuyendo a la modernización de procesos y al fortalecimiento de la gestión de datos en el sector público. En esta oportunidad, la licenciada Ruz expondrá sobre cultura de datos, el activo invisible que impulsa tus metas. Licenciada, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerles la invitación. Para mí es un público un poco extraño, no estoy acostumbrada a hablarle a abogados, así que ustedes ténganme paciencia. Yo traté de adaptar mis ejemplos a, bueno, a su profesión. Mi padre era abogado, tengo dos hermanos abogados, una sobrina abogada, o sea, no soy completamente ajena a ese mundo, pero bueno, no es mi mundo natural, digamos, ¿no? Así que bueno, espero que los ejemplos puedan ser representativos para que podamos compartir esto que, bueno, como bien decía Lorena, yo digo es la parte menos sexy de la charla, porque la parte de los datos está como en la base,
No se le suele dar mucha importancia, pero si tenemos datos de mala calidad, los resultados van a ser de mala calidad, digamos, necesariamente de lo que vamos a hacer. Sí, así que lo que yo voy a tratar un poco es de hablar de eso y de cómo se construye esa cultura de datos, porque en el fondo los datos son un problema de todos, ¿sí? Nosotros no estamos tan acostumbrados a esa idea, creemos que los datos son un problema de la gente de informática, bueno, no sé, de alguien que no somos nosotros, pero cada uno de nosotros cuando completa un dato en algún lugar está contribuyendo a la calidad de ese dato que después se va a usar para otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poco el eje de la charla. Voy a compartirles la presentación y bueno, después quedo abierta a las preguntas que puedan surgir. ¿Se ve bien o la ven en modo presentación todavía? ¿O la ven en modo... Sí, Se sí, ve, se sí, ve, se se ve. ve Sí, bien, se se ve ve. bien. ¿Se ve? Bueno. Lo primero que les quiero decir es que los datos ya no son lo que eran. O sea, los que tenemos ciertos años estamos acostumbrados a datos que eran fechas, eran números, a lo sumo había algún texto, pero no mucho más que eso, ¿sí? Ese era nuestro mundo de los datos, algo que entraba en una planilla Excel, digamos. Hoy los datos son muchísimos, vienen en formatos diferentes a los que nosotros estábamos acostumbrados, se consideran activos de las organizaciones, es decir, tienen un valor, ¿sí? Más allá de que después puede haber organizaciones que, como el caso de la FIP, ahora ARCA, que no los va a vender, digamos, ¿no? Que valdría mucho si la FIP decidiera venderlos, digamos, pero que no los va a vender. Eso hoy constituye un activo de muchas organizaciones, vamos a hablar un poquitito de eso también, y vamos a tratar de ver un poquito qué es esto del intercambio de datos, ¿no? Esta posibilidad que tenemos de pasarnos datos unos a otros y que eso contribuye a mejorar significativamente la productividad. Hay algunos estudios que dicen que si lo hace el Estado, aproximadamente un 1,5% puede mejorar el PBI si el Estado comparte sus datos internamente, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a un lado, llevamos un papel o un dato, tenemos que ir al de al lado y llevar el mismo dato y a un tercer lugar y a un cuarto lugar y así, ¿no? Entonces, mejorar eso implica una mejora grande de la productividad. Bueno, ahí tienen la fuente de esto por si no me creen. El programa de viajeros frecuentes de American Airlines cuesta más o menos 3 veces lo que cuesta la compañía. Y ustedes van a decir, pero esto, ¿cómo puede ser si la compañía tiene los edificios, tiene los aviones, tiene los autos? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el programa de viajeros frecuentes cueste 3 veces lo que cuesta la compañía? Y lo mismo pasa con United Airlines y lo mismo pasa en otra infinita cantidad de casos. Y esto es porque hay mucha información en los datos de los viajeros frecuentes. Uno sabe el nivel de vida de alguien, sabe a dónde viaja, sabe qué tipo de consumos hace, etcétera. Si yo les pregunto a ustedes qué es lo más valioso que tiene Google, dudo que alguno de ustedes me diga que son los equipos físicos, que es el local que tiene no sé dónde. Lo más valioso que tiene son los datos de todos nosotros que tiene. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos que los datos son activos y en realidad como que todavía no hay mucha conciencia de esto en las organizaciones, porque cualquier organización que tiene un edificio, que tiene un auto, se ocupa de que el auto no se le haga el service, de que el edificio no tenga goteras, etcétera, etcétera, pero no hay ese mismo cuidado con respecto a los datos que también se consideran un activo. Bueno, esto es una infografía que se hace todos los años, es cuántos datos generamos en promedio en un minuto en un día. Entonces, por ejemplo, se mandan 18 millones de mensajes de texto, 250 millones de emails, y bueno, y la lista sigue larga, la pueden mirar, y esto solo empeora, digamos, solo se generan más datos. Entonces, esto también pone un desafío, porque cuando uno habla ahora de los datos de una persona determinada, no habla solamente de cuándo nació, de dónde vive, de qué estudió, etcétera, sino que habla de un montón de información complementaria que una organización cualquiera puede tener. Por ejemplo, cuántas veces llamó el call center, si tuvo interacciones a través de las redes, etcétera, o qué tipo de seguimiento hacen las redes. Todo eso contribuye a la información que uno tiene hoy de una determinada persona, por ejemplo. Bueno, una cosa que decíamos es que los datos hoy tienen nuevos formatos. ¿Y cuáles son esos formatos? Yo acá traje algunos ejemplos, no traje todos los nuevos formatos, porque bueno, traje lo que me pareció que más les aplicaba, que más podía aplicar al problema, digamos, del derecho. Por un lado, el texto. O sea, el derecho siempre tuvo mucho texto, digamos, una sentencia o lo que sea, hay mucho texto y ese texto
hoy se puede analizar de una manera diferente a la que se analizaba hace unos años. Cuando ustedes hoy escriben en un buscador unas palabras, lo que ese buscador está haciendo es ordenar la información que les trae tomando en cuenta la relevancia de esas palabras en esos documentos que ustedes tienen. Los documentos se representan de una manera diferente a la que se representan los otros tipos de datos, digamos, porque se representan en base a las palabras que los conforman, ¿sí? Entonces, tenemos esa fuente de datos nueva, que son los documentos, y que no se tratan de igual manera que el resto de los datos. Bueno, esto la verdad que me temo que no se va a ver, pero esto es un pedazo de las conexiones de la red de los Panama Papers. Hoy, sobre todo cuando se hace análisis de delito, esto lo hemos visto muchas veces en las películas, esto de esas redes que tenían armadas con papelitos en los pizarrones, digamos, unidas con hilitos. En el fondo es esto mismo que está acá, que es un poco representar cómo se vinculan las personas en una cierta red. Esto se usa mucho, mucho, mucho para fraude, lavado de dinero, digamos, todo ese tipo de cosas. El análisis de redes, que es representar la información de una manera diferente, es decir, quiénes comparten domicilio con otra persona, a quién se le transfirió un determinado dinero, por ejemplo, en el caso de lavado de dinero. Entonces, en el caso de lavado de dinero, lo que se hace es buscar si en la red hay lo que se llama un ciclo, es decir, A le mandó a B, B le mandó a C, C a D y D le volvió a mandar a A. Bueno, ese tipo de cosas son las que se van a analizar en las redes y esto es otra manera de mostrar datos que permiten un análisis particular. Conjuntos ordenados, las series famosas, digamos, uno puede tener cómo alguien ve, por ejemplo, cualquier plataforma, sabe en qué orden nosotros vemos las series. Bueno, uno espera que los capítulos se vean en orden, pero puede saber en qué momento lo vimos, cuánto tiempo estuvimos, si lo reiniciamos. eh, bueno, todo ese tipo de información hoy está disponible. Este es un ejemplo que no tiene nada que ver con la abogacía, pero que a mí me encanta. Esto es Paulina Cocina, no sé si la conocen, es una cocinera muy conocida, y ella muestra que los días que hace frío la gente pide más recetas de guiso. Y si ustedes quieren, Paulina Cocina, digamos, se dedica a otra cosa que no son los datos, pero uno puede ver cómo hay picos de datos acá, picos de pedido de datos, según ella, los días que hacía más frío. Entonces, todo este tipo de información va a complementar los datos que nosotros tenemos hoy de lo que hacemos. Y puede complementar también, no sé, ustedes acá, en un caso de investigación, se puede ver cómo entran y salen llamadas, por ejemplo. Si hay concentración de llamadas telefónicas en un cierto momento, por ejemplo, relacionado con algún otro acontecimiento. Y bueno, eso es un dato ordenado en una serie de tiempo. Yo puedo ver cómo se llamó, quién llamó a quién, en qué secuencia, cuántas veces, cuánto tiempo, etcétera. Este tampoco es del derecho, pero me gustó porque es bien aplicado ahora. Estos de los Juegos Olímpicos de ahora, de invierno, que mediante el uso de sensores, los sensores son una gran fuente de información. Hay muchos más sensores de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, por medio de sensores lograron reproducir, por ejemplo, en una pantalla 3D, el tipo de movimiento que estaban haciendo los que patinaban, inclusive había como un diseño de la vuelta que habían dado sobre la pista, y esto le permitía, por ejemplo, a los jurados saber si alguien había dado la vuelta de 360 grados completa o se había quedado en un poquito menos, cosa que no es tan fácil de hacer visualmente, ¿no? Entonces, esto es el mundo en el que nosotros estamos, un mundo en el cual los datos de alguna manera nos abruman porque tenemos datos de muchas cosas, de muchos tipos, y tenemos que de alguna manera ver cómo los aprovechamos. Lo que suele pasar es, uno tiene los datos, quiere generar una cierta información y eso nunca es tan directo. Siempre acá hay en estos hombrecitos que son los que se tienen que encargar de transformar esos datos que tenemos en esta información que estamos buscando. Clásicamente uno escucha esto, no, vos querés saber esto, eso se lo tenés que preguntar a Juan. El único que te puede contestar eso es Juan. ¿Y por qué el único que te puede contestar eso es Juan? Porque Juan es el que hace esta manualidad, ¿sí? Y esta manualidad sucede en todos lados, en mayor o menor medida. Lo que nosotros vamos a hablar un poquitito ahora es de una disciplina que se llama gobierno de datos, que lo que trata de hacer es de achicar
esa pirámide. Entonces vamos a ver qué es lo que interviene en achicar esa pirámide. Esa pirámide no, ese espacio sostenido por seres humanos, que además es discrecional, ¿no es cierto? Porque bueno. Bueno, primero es un área. El gobierno de datos no es un proyecto, es un área. Así como uno habla de que el área de recursos humanos dura toda la vida, el área de gobierno de datos debería durar toda la vida en las organizaciones, porque es la que se va a encargar de custodiar, digamos, los datos que una organización tiene. No es que va a ser la responsable de los datos, porque eso es algo que está distribuido. Si uno tiene bueno, por poner el ejemplo de la FIP, si uno tiene un lugar como la FIP, no es que el lugar de gobierno de datos va a ser el responsable de todos los datos de la FIP. El área de recaudación será responsable de los datos de registro de los contribuyentes, el área de legales será responsable de los datos de los juicios, pero hay alguien que tiene que como poner las pautas y supervisar eso, y eso es el área o el grupo o la persona que tiene el sombrero de gobierno de datos, ¿sí? Una cosa muy importante es que los datos no son un problema de informática, lo dijimos al principio, pero lo repetimos ahora, sino que son un problema de todos. Normalmente hay como un cierto descargo en que los problemas de datos son de informática y eso no es verdad. Y como a mí me gusta decir, los problemas de datos suelen ser bastante poco sexy porque significa reconocer que alguien hizo algo mal en alguna parte. Para poder resolverlos hay que como preocuparse por eso y empujar el tema. Bueno, tres aspectos que vamos a tocar acá. El gobierno de datos es como muy amplio. Nosotros hoy vamos a hablar de tres cosas: de calidad, del significado y todo el track, digamos así, que tiene que ver con privacidad y cosas similares. Tenemos en general tres conceptos muy bien, como muy asumidos, que son falsos. Que si los datos están guardados están bien, que tenemos todos los datos y que los datos valen para siempre. Esto quiere decir, si yo registré los datos del mail de los clientes o de lo que sea, están bien. Que alguien puso ahí algo que no era el mail del cliente. La segunda cosa es, de todos los clientes tenemos el mail. O sea, si tengo algo que se llama mail en mi base de datos de clientes, todos tendrán el mail. Y la tercera cosa, que es un poco más sutil, es que los datos valen para siempre. O sea, yo le pregunté a alguien el mail hace 10 años, me dio un mail, el mail que me dio estaba bien, pero esa persona dejó de usar ese mail. Entonces, los datos tienen una vigencia y es por esto que cuando uno se conecta a un banco, por ejemplo, o a veces llama por teléfono, antes de contestarle le piden, ¿puedo verificar algunos datos? ¿Y por qué verifican esos datos? Porque entonces actualizan de cuándo es esa información. Si a mí me llaman por teléfono hoy y me dicen su mail es tal, no importa si yo mi mail lo cargué hace 15 años, ellos pueden poner que mi mail sigue siendo ese hoy. Entonces ese dato es más nuevo, digamos así, está más actualizado, ¿ok? A mí me gusta contar que hace muchos años, cuando yo me estaba por casar, voy a una casa de electrodomésticos a comprar algo y el señor estaba completando la ficha de los clientes y cuando llega al campo de mail puso no posee. Jamás me preguntó, simplemente puso no posee. Entonces, si alguien confiaba en que iba a poder usar ese mail para algo, no sé cuánta gente diría no posee. Años después fui a otro lado a comprar un regalo de casamiento y fue más sofisticado porque la persona que me atendió puso nada@hotmail.com o algo parecido. Entonces eso parecía un mail, pero claramente no era un mail al que alguien pudiera hacer algo. Entonces, el tema de los datos y qué uno puede hacer con los datos es importante. Bueno, creo que todos conocemos ejemplos de calidad de datos, direcciones que no existen. Tengo la deuda de una quiebra, pero no tengo todas, o tengo algunas que están incompletas en el sentido que me faltan algunos datos. Y acá la pregunta es, cuando yo tengo este problema, en la organización en la que estoy, no importa si esto es un estudio de abogados o es un juzgado, no importa si es algo que es relativamente chico, ¿quién resuelve los temas de calidad? O simplemente asumimos que existen y listo. Ah, no, sí, ya sabemos, las direcciones de ese expediente están todas mal. Y listo, queda ahí. O hay alguien que de alguna manera tiene la tarea de ver si eso se puede resolver, o sea, si se pueden conseguir las buenas direcciones, cambiar, de tal manera de que ese problema no quede, digamos así, como permanentemente, que no quede ahí colgado, por decirlo de alguna manera.
Este es un ejemplo medio duro, no sé si duro, pero medio triste porque es de la pandemia. O sea, nosotros pensamos que los errores de datos no importan y en realidad durante la pandemia saltó a la vista que los errores de datos podían tener consecuencias graves. Por ejemplo, acá había habido errores en la carga de los datos de la campaña de la vacunación o errores en la forma en que se registraron las muertes. Sobre esos datos se tomaban decisiones que tenían que ver con qué lugares se abrían y qué lugares no se abrían. Entonces, que los datos estuvieran mal o estuvieran bien no era neutro. ¿Está bien? No sé si ustedes se acuerdan que hubo un problema, bueno, esto de que habían desaparecido muertos, lo que está acá en la segunda nota, porque se cargaban mal las muertes, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un hospital y soy el responsable de cargar los datos de la gente que se murió, de la gente que ingresó al hospital, y cargo mal la fecha de nacimiento, cargo mal los días que esa persona estuvo internada, cargo mal los síntomas que había, y bueno, ese resultado, que está usándose como insumo para otra cosa, va a tomar información falsa. ¿Sí? Entonces, que los datos estén bien es importante cuando uno los va a usar, que después sobre eso toma decisiones. Y si los datos están mal, las decisiones van a estar mal. Nosotros en sistemas decimos garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. ¿Ok? Bien. Si no se invierte dinero y esfuerzo, la calidad de los datos es mala. No importa dónde trabajen, o sea, esto es algo que hay que seguir, porque si no se sigue, los datos están mal. Hay que mirarla todo el tiempo, no es que, bueno, sí, ya está, lo hice y hasta dentro de 6 años me olvido de este problema, no es un problema al que yo todo el tiempo le tengo que estar prestando atención. Y está aceptado que el 70% del tiempo que lleva un trabajo de análisis de datos se gasta en acomodar y cruzar los datos, en entender de qué se tratan, sacar los problemas de datos y demás. Bien, el segundo tema que íbamos a hablar era el significado. Y me gusta esto porque, bueno, este no es un problema nuevo. El comienzo de la sabiduría es la definición de los términos, y esto lo dijo Sócrates 470 años antes de Cristo. Entonces, esto no es un problema nuevo. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en qué estamos hablando cuando hablamos de algo, lo más probable es que no coincida. Si yo, por ejemplo, digo, ¿cuánta gente está asistiendo hoy a esta reunión? Bueno, tengo que poner un criterio. ¿Cómo vamos a controlar eso? ¿Va a ser la gente que estaba conectada cuando empezó a hablar la primera persona? ¿Va a ser la gente que estaba conectada 1 hora después del comienzo de la reunión? ¿Va a ser la gente que se anotó? ¿Cómo se va a controlar eso de quiénes vinieron? Y si yo para esta reunión lo cuento de una manera y para la próxima reunión, que decía Diana que va a ser el 13 de mayo, lo cuentan de una manera distinta, esos dos números no son comparables. O sea, si ustedes en un caso deciden, bueno, vamos a contar cuánta gente hay en el Zoom a los 5 minutos y en el otro caso lo cuentan a los 20 minutos o lo cuentan al minuto 1, esos números no son comparables. Entonces, de eso se habla cuando uno habla del significado de los datos. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de un número determinado? Y esto puede parecer una pavada absoluta, y muchas veces ponerse de acuerdo es una pavada absoluta, pero ustedes no tienen idea de los problemas que se generan si uno no se pone de acuerdo. Porque al final del año ustedes van todos a una reunión para ver cómo les fue en las reuniones que llevaron a lo largo del año. No, mira, acá hubo 150, acá hubo 123, acá hubo 184. Ay, no, la mejor fue la de 184, el tema que más convocó, lo que sea. Y esos 184 después resulta que no estaban medidos con la misma vara, digamos. Si no estaban medidos con la misma vara, yo no puedo comparar, ¿ok? Bueno, acá con la ayuda de la inteligencia artificial pedí un ejemplo que fuera más aplicado al mundo de la abogacía. Y entonces me decía que, por ejemplo, si uno está en un juicio de alimentos y habla de los ingresos netos, hay como cierto ruido alrededor de qué se consideran ingresos netos, porque, bueno, uno dice, díganme después si es verdad o no, yo ya les digo, es un mundo que no conozco tanto, más que lo escuchaba hablar en la mesa de la familia, digamos. Los ingresos netos, dice, bueno, hay cierto consenso en que un ingreso es neto cuando le saco tengo que sacar las deducciones que se hacen, digamos, en los recibos de sueldo por ganancias, digamos, jubilación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene un préstamo que se descuenta de ese sueldo? ¿Tengo que sacar el préstamo para calcular el ingreso neto o no tengo que sacar el préstamo para calcular el ingreso neto? Supongamos que la cuota alimentaria está establecida en un porcentaje de el ingreso neto. No lo sé, la verdad. Ustedes me dicen por ahí este problema está recontra resuelto y no lo sé. Pero bueno, es algo sobre lo que hay que tener un consenso, ¿sí? Yo pensaba, bueno, todo esto que se discutió sobre
en las cámaras laborales de la Ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, con respecto a los distintos criterios sobre la forma en que se calcula la indemnización. Y en el fondo es un problema de significado, o sea, me tengo que poner de acuerdo en cómo lo calculo, de qué estoy hablando cuando se habla de de indemnización, y etcétera. Bueno, ese tipo de acuerdos ese es mucho más sofisticado que los que uno normalmente habla cuando habla de, digamos, de significado de datos, que por ahí es simplemente decir, cuando hablamos de ventas, son las ventas de la declaración jurada de IVA y no de la declaración jurada de ganancias, ¿ok? Y estamos considerando las ventas que pagan IVA y no las exentas, por ejemplo. O sea, ponerse de acuerdo en eso que dice cuando yo doy un número, ese número tiene un contexto, ¿sí? Entonces, bueno, esto que estaba diciendo del cálculo de indemnización es mucho más complicado que esto otro, que es algo como más sencillo y acotado. Bien, bueno, les dije después íbamos a hablar de un track de seguridad y en ese track hay como tres aspectos. Por un lado, la privacidad, que es algo que está como muy en el tope de la agenda. Acá recién cuando pidieron los datos decían que no pusieran datos personales en el formulario. Esto es una preocupación creciente, hay muchas regulaciones al respecto. No hay tanto consenso internacional sobre qué datos son privados y qué datos son públicos. Eso depende un poco de la cultura de cada país. Hay algunos que sí, qué sé yo, no sé, la inclinación sexual, religiosa, política, esos en general son datos que se consideran privados, lo mismo que eh, los datos de la salud. Pero, por ejemplo, los datos de las declaraciones juradas de bienes personales en Perú son públicos y para nosotros están protegidos bajo 80 llaves. Entonces, hay cosas que sí son de criterio, pero hay una cosa compartida de que hay datos que no deberían estar circulando libremente eh, sin prestarles atención, ¿sí? Inclusive hay algunas discusiones ahí, los abogados, sobre en qué casos las administraciones tributarias deberían hacer uso de datos públicos. O sea, la administración tributaria puede navegar Internet y sacar datos públicos de la gente o no puede. No quiero abrir ese debate ahora, pero digo, hay ahí un punto de qué es lo que el Estado puede hacer sobre la información pública y siempre, por supuesto, la vara sobre el Estado está puesta mucho más alta que sobre los demás. La Unión Europea siempre lleva la voz cantante en esto. La Unión Europea es muy restrictiva, digamos, tiene una política muy restrictiva sobre el uso de los datos. Para que ustedes se den una idea, hace muchos años habían intentado usar el tracking del email, eso que tiene el celular, el número ese que tiene el celular, que no es el número celular, sino un número como si fuera de serie, para ver por dónde se movía la gente en el centro de Londres, porque querían hacer un rediseño del área peatonal de Londres y no lo pudieron usar, porque decían que eso era una invasión a la privacidad. ¿Ok? Y después tenemos del otro extremo China, que usa las cámaras del subte, bueno, en otros países también, pero para buscar a la gente que está prófuga, por ejemplo. Eso buscarlo para la gente que está prófuga tiene un nivel, ahora parece que lo usan para otras cosas, no solo para buscar a la gente que está prófuga. Entonces, bueno, ahí hay como distintos niveles sobre el uso que se le puede dar a los datos. El segundo aspecto de la privacidad es el tema de la seguridad interna. Hace unos años, digamos, no sé, unos años atrás, era todo el mundo puede ver todo, porque hay un problema de que alguien no vea algo de los datos que yo tengo. Hoy cada vez soy muy amarrete en lo que voy a dejar que alguien mire. Voy a dejar que mire solo lo que necesita para llevar a cabo su trabajo. Y no voy a dejar que mire hacia afuera de ese pedacito. ¿Por qué? Porque el mayor desafío o uno de los mayores desafíos para la seguridad en la organización es el robo interno. O sea, que alguien internamente, bueno, la FIP tuvo el caso famoso, digamos, pero no es el único. Los mayores desafíos para las organizaciones es, digamos, un empleado que por el motivo que sea, dinero, bronca, lo que sea, decide agarrar datos a los que tiene acceso y sacarlos fuera del mecanismo de protección. Por eso es que hay tantos mecanismos de protección sobre los empleados, que a veces uno dice, uy, pero ¿por qué no me dejan usar Gmail? Si yo quiero usar Gmail, ¿por qué no puedo mandar cosas por Gmail? Y bueno, porque el Gmail está fuera del control de la organización. Entonces, si a mí me habilitan a mandar cosas por Gmail, yo puedo subirme cosas a un drive de mail, por ejemplo. Podría hacer un montón de cosas.
Entonces, en la seguridad interna es como todo un desafío y hay un tema de control, de auditoría, digamos, y también hay un tema de crear conciencia, porque a veces no es que un empleado se roba los datos, sino que un empleado habilita a otro que se roba los datos, no, digamos, por negligencia. Por ejemplo, no sé, me acuerdo cuando nos vinieron a dar una vez la charla de seguridad a nosotros, hay alguien en la calle regalando pendrives. Y yo agarro ese pendrive y lo inserto en mi computadora laboral. Y ese pendrive tiene un virus que hace que los datos que yo ingreso, etcétera, etcétera, queden registrados o se envíen a un determinado lugar. Listo. Expuse, digamos, vulneré de alguna manera, digamos, la seguridad del lugar donde yo trabajo por medio de esa, si quieren, de eso que parece que parece una pavada, pero que bueno, que no es tan pavada y que está bueno que haya actividades de concientización para que la gente se dé cuenta, porque a veces uno no toma conciencia de que por enchufar un pendrive puede pasar algo de esto, ¿sí? Bueno, casos hay todos los días, en todo momento, ¿sí? Pero bueno, este fue un caso bastante notable, el caso de Equifax, que habían robado 140 millones de datos de clientes. También ahora la legislación se ha endurecido mucho en cuanto a qué hay que hacer si hay una fuga de datos, o sea, cómo hay que avisar, a quién hay que avisarle, o sea, hay que hacer como toda una campaña de, como, si yo tengo una empresa y en mi empresa se produce una fuga de datos, tengo que comunicárselo a los clientes de una manera fehaciente, digamos, hay como toda una serie de cosas que hoy tengo que complementar en este punto. Bueno, y el último punto de esto es el tema de los sesgos. Esto es un temón. Normalmente se habla de el sesgo del algoritmo. El sesgo es que perjudique a unas personas por sobre otras, sería. Y en realidad, normalmente el sesgo está en los datos, no en el algoritmo. Acá hay, bueno, hay un caso muy famoso que seguramente ustedes conocen, que es un sistema de software que se usaba en Estados Unidos para evaluar cuál era la probabilidad de que una persona fuera reincidente, para ver si le daban la libertad condicional o no, y ese software le asignaba sistemáticamente mayor riesgo a personas de raza negra. ¿Y eso por qué era? ¿Porque el software era racista? No, porque en la historia que el software tenía de los datos había mayor cantidad de casos de gente, digamos, de raza negra con mayor riesgo. Y entonces, tomando eso como base, reprodujo ese comportamiento que el software ya veía en los datos que había. El problema es que esto, como normalmente se hace a escala, enseguida produce un efecto muy grande. Holanda tuvo un problema terrible con unos préstamos que se daban a gente en situación vulnerable, digamos, y que en un momento dado hubo un problema con el algoritmo y entonces empezó a decir que todos los préstamos que se le habían dado a los extranjeros estaban mal dados. Y duró años el pleito ese, hubo gente que perdió la casa, digamos, todo hasta que se dieron cuenta de que en realidad el algoritmo estaba mal. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el sesgo porque los algoritmos, lo que uno haga con los datos que entrena, por ejemplo, inteligencia artificial, lo que ahora les va a contar Pablo en un ratito, lo de los agentes, eso se va a basar en los datos que yo tengo. Si los datos que yo tengo están sesgados, el resultado va a ser sesgado, va a ser un algoritmo que amplifique o por lo menos replique ese sesgo. ¿Sí? Está lleno de ejemplos. Hombres que se rechazaban en determinadas postulaciones porque las personas que se postulaban para ese cargo típicamente eran mujeres o al revés, ¿sí? Y después empieza a ver como otras cosas, digamos, también a veces lo que pasa es, por ejemplo, en el caso de las administraciones tributarias, hay como algo que está en el inconsciente colectivo, por así decirlo. Qué sé yo trabajé muchos años en la aduana, dentro de la aduana, uno siempre decía, bueno, los textiles de China es algo que uno va a mirar con cuidado. Y bueno, eso está como en el inconsciente colectivo, y eso es un sesgo, porque cuando uno elige, si yo, supongamos, voy a volver al ejemplo de la administración tributaria, tengo todos mis contribuyentes y yo hago inspecciones. Y en base a las inspecciones que hago, digo quiénes son mis contribuyentes más propensos a tener un ajuste. Ahora, si yo entre los contribuyentes que miro gente siempre de la misma industria, porque la considero más riesgosa que otra, o miro gente siempre de la misma localidad, porque la considero más riesgosa que otra,
obviamente que los algoritmos futuros me van a decir que son más riesgosos los de esa actividad o los de esa localidad. No porque los de otras localidades u otras actividades no sean riesgosos, sino simplemente porque yo no los miro. ¿Y por qué no los miro? Porque yo vengo de una cultura en la cual siempre se mira o se miraba este grupo de cosas. ¿Sí? Hace muchos años, cuando yo estaba en la aduana, todavía vino un canadiense, una persona de la aduana de Canadá, a contar su experiencia. Y dijo algo que era esto llevado a otro nivel, que ellos habían detectado usando psicólogos sociales, creo que me dijo que era la palabra, lo que habían, el perfil que habían usado, que la gente que detectaba mulas en el aeropuerto, es decir, gente que llevaba droga para cruzar de forma ilegal, era propensa a repetir el perfil. Es decir, si en sus primeras detecciones la gente, las mulas, digamos, habían sido, bueno, como todo el mundo sabe que eso sufrió como un cambio, que al principio era gente muy como un nivel socioeconómico muy bajo, que desentonaba claramente en el entorno del aeropuerto, inclusive por su aspecto, y después terminaron siendo estudiantes universitarios, no sé, de países europeos, por ejemplo. Entonces, si alguien había empezado en los primeros, las primeras mulas que había encontrado, que había detectado, tenían cierto perfil, tendía a repetir ese mismo perfil a la hora de detectar la gente que potencialmente podía llevar droga. ¿Eso está mal? No, no está mal. El problema es que cuando yo lo único que miro es eso. O sea, cuando me quedo centrado en que mi problema son este tipo de personas cuando quiero buscar droga y no tengo como una mirada un poquitito más amplia para ver dónde más puede estar pasando. Entonces, ¿qué es el sesgo? El sesgo es cuando los datos que yo tengo y que uso para un algoritmo ya tienen una inclinación producida por mi historia, producida por preconceptos sociales que yo tengo, como esto quizás de la gente de raza negra, que en la historia estuvo más castigada, digamos así, y entonces el algoritmo reproduce eso. Entonces, eso es algo que uno tiene que mirar cuando va a mirar, va a trabajar con datos. Bueno, ¿qué es este tema de la cultura de datos entonces? Que bueno, estaba un poco en el título de la presentación. Es que tengo que generar conciencia dentro de mi organización y tengo que establecer un conjunto de normas, de procedimientos, temas de capacitación, etcétera, de manera que la gente vaya tomando conciencia de que los datos son un activo estratégico. Y como son un activo estratégico, los tengo que tratar como trato los otros activos estratégicos, los edificios, los autos, los muebles, etcétera, ¿sí? Y en particular, cuando uno habla de los datos, lo que habla es definir con precisión de qué hablo cuando hablo de algo. O sea, si estoy hablando de la cantidad de gente que asistió a esta reunión, estoy hablando de la cantidad de gente que estaba conectada en el minuto 43 de la presentación. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy hablando. No estoy hablando así vagamente de esto. Gestionar la calidad, o sea, de alguna manera ver la calidad de los datos que tengo y ver qué hago con lo que se llaman los issues de calidad, es decir, los problemas de calidad que detecto, quién los va a atajar, digamos, quién se va a encargar de corregirlos o de eventualmente decir, este error no lo puedo corregir. Tengo este expediente que tiene 10 domicilios mal, 4 los pude corregir, los otros 6 no tengo manera de corregirlos. Listo, pero ya sé, ya invertí tiempo, invertí cabeza en ver si podía resolver eso y no lo pude resolver. ¿Ok? Pero no es que todas las veces que agarro el expediente, cierto, ese es el que tiene los domicilios mal. Bueno, alguna vez tendríamos que ver qué vamos a hacer con eso. ¿Sí? Controlar el acceso, de tal manera que solo las personas que tienen acceso puedan ver esos datos y no los demás. Y también que el uso que las personas que acceden a los datos le dan esté dentro del marco de sus misiones y funciones, digamos, sus tareas, no que lo puedan usar para otras cosas. Y por último, tratar de ver si yo tengo sesgos en mis datos, si los voy a usar como un insumo para otros sistemas. Bueno, esto es un recorrido, hay que empezar. O sea, tratar los datos como un activo es un camino que hay que recorrer y eso se hace un paso a la vez. Bueno, eso es todo. Entiendo que después tienen las preguntas van a ser al final, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Ruz.
A continuación, presentamos al doctor Pablo Porporato, contador público y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Río Cuarto, máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública de la Universidad de Educación a Distancia de España, diplomado en Tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, especialista en Tributación por la Universidad de Belgrano, posgraduado en Economía perdón, posgraduado en Economía Pública por la Universidad de San Andrés y especialista en sistemas contables y métodos cuantitativos para la toma de decisiones por la Universidad de Río Cuarto. Actualmente se desempeña como juez de la vocalía de sexta nominación de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación. Previamente ejerció funciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos dentro del área de grandes contribuyentes, operaciones y entidades financieras e intercambio de información tributaria. Es docente e investigador del CIAT y de universidades del país y el exterior en maestrías y especializaciones tributarias, autor de libros y publicaciones y expositor en congresos y seminarios del país y del exterior. El doctor Porporato nos expondrá sobre el uso de agentes de inteligencia artificial en las administraciones tributarias. Doctor, le damos la palabra. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes, buenas noches, ya sería para todos. Quiero agradecer a Diana y a Silvina por la invitación a participar del primer encuentro de la comisión de este año. Por supuesto, al doctor Corti por las palabras introductorias que son muy ilustrativas de la situación que se está viviendo con la inteligencia artificial, que ya no es el futuro, sino que es parte de nuestra vida. Eh, Así que bueno, yo estoy más acostumbrado por ahí a tratar de que los contadores públicos usen estas herramientas. De hecho, tengo unos cuantos trabajos publicados respecto del uso de la inteligencia artificial en la profesión contable, porque siempre digo, y creo que en la profesión de abogado sucede lo mismo. Estas herramientas no nos van a reemplazar como profesionales, sí va a reemplazar al que no la use. O sea que de alguna u otra forma nosotros tenemos que empezar a amigarnos y a prepararnos en el uso de estas herramientas. Y también a tener mucho cuidado respecto de lo que implica el uso de estas herramientas. Ya tenemos varios llamados de atención, ¿no? Sentencias judiciales donde jueces no han quitado alguna partecita de lo que le decía la herramienta en términos de que esto lo sacaría o esto que hay que revisarlo, o algún abogado que haya poco responsable que no haya revisado las citas de una sentencia. Así que son un poco en línea con Cecilia, con quien tuve el gusto de trabajar concretamente en nuestra época de AFIP. Y la verdad conozco cómo trabaja, es un lujo, y escucharla con su claridad de siempre. Son herramientas que hay que saberlas utilizar porque así como tienen un enorme potencial, involucran riesgos. ¿Sí? Algunos comentó Cecilia, y la responsabilidad siempre es del humano, ¿no? La herramienta no es más que una herramienta por ahora, ¿no? No sabemos de esta futura inteligencia que por ahí nosotros venimos un poco más atrasados, tomando conocimiento de lo que pasa, pero alentarlos a todos a utilizarla, a utilizarla, a probarla, a no quedarse con la primera respuesta, a cruzar la información que me brinda con otras herramientas, a hacer preguntas cruzadas. Obviamente que si no conocen del tema, les va a decir cualquier cosa y no van a poder testear. Bueno, hay cuestiones que creo que uno como profesional, así como nos pasa en nuestro ámbito de trabajo, me pasa en el tribunal, cuando estamos debatiendo respecto de algún caso y cómo lo vamos a solucionar, donde uno a un colaborador le dice, bueno, fíjate si está tal cosa. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Es un colaborador informático, ¿no? Uno puede eventualmente utilizar estas herramientas
para hacer una exploración que la mente humana no tiene la capacidad de analizar un expediente que tiene 2000 páginas, ¿sí? Que hay un montón de documentos, que hay un montón de información. Entonces, yo siempre soy partidario de que estas herramientas hay que usarlas, hay que aprovecharlas, pero hay que ser cautos, cuidadosos, saber cómo funcionan, ¿no? Acá estas herramientas te van a dar una respuesta plausible en términos de probabilidad, ¿no? Porque cuando se alimentan con toda la información que tienen, la palabra o la respuesta que se elabora a partir del conjunto de palabras tiene que ver con una cuestión probabilística de cuál sería esa palabra, y para no quedarse callada, muchas veces la respuesta que nos da no es una respuesta verdadera, pero es una respuesta que sería de alguna manera, cerraría, pero no es una respuesta real, ¿no? Me ha pasado haberle pedido que me redacte un artículo a partir de una jurisprudencia, ¿no? Entonces después, que como yo conocía del tema, le pregunto, ¿pero de dónde sacaste esta información? No, bueno, no existe esta información, pero me pareció que era correcto que esta información estuviera en el documento. O, por ejemplo, citas de autores, ¿no? Entonces, ¿me podés decir en qué página del autor del libro este está? Dice, la verdad que no conozco. O sea, creo que está en el libro por la temática, por... Entonces, estos son los cuidados que uno como profesional tiene que tener. Obviamente que con un colaborador nos puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, que dice, no, bueno, yo ya vi el expediente en fojas tal y tal, a ver, tráemelo que lo miramos juntos. Pero bueno, en ese sentido creo que la inteligencia artificial nos facilita enormemente el trabajo, pero con mucho cuidado en el uso de la herramienta por las consecuencias. Siempre las consecuencias van a ser del profesional, porque la herramienta no tiene responsabilidad jurídica. Uno podrá pensar en la responsabilidad del proveedor y analizar si es el proveedor o quien la usa, pero en definitiva, si yo voy a firmar un balance, el responsable soy yo, y si la herramienta cometió un error, el responsable soy yo. Bueno, en otro contexto me pasaba con un Excel que a lo mejor lo había utilizado mal, o vamos al caso más antiguo donde yo sumaba a mano y me olvidé de sumar algún dato. Entonces, con esto un poco lo que quiero es sacarle este cuco que tiene, este terror que tenemos, que es una herramienta que va a destruir todo, ¿no? Es una herramienta que yo creo que ya es parte de nuestra vida, que va a tener serias consecuencias en términos de lo económico, de lo que va a ser el empleo, de lo que va a ser la seguridad social en el futuro, y que me parece que son cuestiones que hay que ver. Como comentaba Cecilia, el tema de la gobernanza es clave. La gobernanza hay que plantearla no al final de un proceso, sino cuando yo voy construyendo el proceso, que ahora vamos a ver un poquito este tema de los agentes. Entonces, es parte de la cultura. Muchas veces los problemas que tenemos acá no son problemas tecnológicos, sino que son problemas institucionales, son problemas culturales, ¿no? Y ahí un poco, atando con lo que decía Cecilia, la importancia de la cultura del dato, de la cultura del uso de estas herramientas. Hoy, en muchas organizaciones tributarias, no tributarias, tribunales, se usa esta herramienta en la sombra, ¿no? O sea, y eso involucra un riesgo impresionante. Días atrás estuve reunido con gente de un organismo internacional y un poco me causó gracia porque la propuesta que se hacía en esta reunión era de que este organismo pudiera incorporar una herramienta de exploración en base a la inteligencia artificial, como si fuera un agente que uno le pudiera preguntar y el agente te iba a responder en función de toda la información que tiene este organismo internacional. Y uno de los directivos del organismo dijo, no, pero eso le estamos dando una herramienta muy poderosa a la otra parte, pero hoy la herramienta, la otra parte la tiene, porque hoy tiene un montón de instrumentos para poder analizar la información. Y lo mismo pasa en las organizaciones cuando se usa esto sin los adecuados
cuidados que hay que tener. Entonces, primero, esto es una realidad, ¿sí? Y esto tiene que estar, obviamente, regulado, ¿no? Un poco lo que decía el doctor Corti, que me parece excelente, el tribunal que usa debería tener la regulación correspondiente y claramente la decisión siempre es de un humano al final, ¿no? Pero son herramientas que nos van a ayudar y mucho y muchísimo, principalmente en las contiendas tributarias, ¿no? Imaginen, yo les voy a comentar un casito de precios de transferencia donde tenemos un montón de información y un montón de análisis que se hace en estas materias. Y podemos ver cómo un agente o un sistema pluriagente, donde voy a tener varios agentes, uno normativo, uno operativo, otro analizando, cómo esto puede resolver y facilitar y poder que una administración tributaria pueda no solo ya quedarse con analizar un pequeño porcentaje del padrón de las grandes empresas en materia de precio de transferencia, sino poder hacer análisis generales, análisis con un criterio uniforme, porque también es un tema, ¿no? Acá no tengo la subjetividad humana del inspector, ¿no? No significa que el agente o la herramienta que esté utilizando vaya a tomar la decisión, vaya a determinar, simplemente es una herramienta que de alguna manera me sirve para analizar, me sirve para resumir, me sirve para buscar información y después y de última también me puede llegar a servir para proyectar un acto o para proyectar eventualmente una sentencia, pero de última es el ser humano el responsable y el que va a revisar y el que va a poner la firma en última instancia, ¿sí? Bueno, hay una agenda la voy a tratar de dar rápido. Yo soy de hablar mucho, algunos ya me conocen, no sé si es porque soy cordobés pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, vamos a hablar de las administraciones tributarias hoy, con datos relativamente actuales de la OCDE, muy rápido, como para ubicarnos en un contexto y después ya nos metemos en lo que es un agente, ¿sí? ¿Cómo se podría llegar a utilizar un agente? Tampoco hay tanta documentación y evidencia respecto del uso del agente, porque como bien comentaba Lorena, quien hizo una excelente introducción del tema, la particularidad que tienen los agentes como una evolución avanzada de la inteligencia artificial es que ya no solo responden como un chatbot, sino que actúan, toman decisiones y cumplen un objetivo, ¿no? Con lo cual, en ese cumplimiento de un objetivo hay una serie de caminos que se pueden tomar o que no se pueden tomar y eso implica que hay que ser un poco cauto cuando hablamos de una administración pública en general y una administración tributaria de manera particular, pero también vamos a ver cómo el agente permite de alguna manera reducir los riesgos, algunos de los cuales comentó ya Cecilia. Y por supuesto, temas de gobernanza y algunas conclusiones. Bueno, datos reales, duros, que ponen en evidencia que hoy la inteligencia artificial es parte de la vida de las administraciones tributarias, quizás no de todas, ¿sí? Esto es un trabajo esencialmente que se hace con las administraciones tributarias más desarrolladas del mundo. Estamos hablando de 58, 60 administraciones tributarias y ya un 69% está declarando que usa de alguna u otra forma herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Es muy común que tengan un chatbot, es muy común que hagan análisis para la selección de casos utilizando inteligencia artificial. Hablando concretamente de los asistentes virtuales o de los chatbots que ya se han vuelto tan comunes, se han duplicado desde el año 2018 a la fecha, ¿sí? Y considerando las administraciones tributarias que están en planes de introducir inteligencia artificial, hablamos de 69% ya implementado, un 24% para llegar a este 93% son las que están trabajando justamente para que la inteligencia artificial sea parte del trabajo que tienen estos organismos, que son organismos y que siempre lo fueron, organismos de gestión de información, ¿sí? Yo me acuerdo en mi época, allá cuando ingresé
en DGI y estaban las máquinas de escribir, y aún en ese entonces la administración tributaria era gestión de información, aunque no parecía y no se notaba, siempre fue gestión de información para que los contribuyentes cumplieran de una mejor manera, ¿sí? Y hoy, justamente ante la digitalización que se ha producido, es el ámbito donde la inteligencia artificial puede tener muchísima aplicación y de hecho ya lo está teniendo. Entonces, el tema es, ya se usa y el tema es, guarda, cómo se usa la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito de un agente. Quizás no todo el mundo, no es el agente de tránsito, no es el agente de mercado abierto, es un agente de inteligencia artificial. Creo que desde el 2025, quizás fines de 2024, más 2025, se empieza a hablar de la inteligencia artificial agéntica, ¿sí? Justamente tiene que ver con este concepto de sistemas, no son seres, sistemas o programas que tienen cierta autonomía para actuar. Pero para poder hablar de esto, es bueno hacer un breve resumen de cómo evolucionó en el tiempo. Y podemos hablar que en una primera instancia las administraciones tributarias han utilizado lo que se conoce como una inteligencia artificial reactiva, ¿sí? Con sistemas expertos, con reglas que responden a detectar determinados patrones, que si los patrones son nuevos de evasión, obviamente que hay que cambiar las reglas porque no los va a detectar. Y claramente tiene que ver con tareas específicas y cuestiones bien acotadas. Obviamente que esas herramientas no comprenden el contexto y obviamente menos gestionan ni tienen libertad para poder cumplir un objetivo, ¿sí? Hablamos de cruces masivos de información, sistemas de scoring para establecer una calificación del contribuyente, búsqueda de patrones de evasión, pero en función de criterios que ya tenemos definidos. Entonces, esa es, podemos decir, la primera evolución en materia de lo que podríamos llamar inteligencia artificial. Pero creo que el gran cambio fue con la aparición del ChatGPT allá en el 2022. Parece mentira, ¿no? Que haya pasado tanto tiempo, pero creo que de ahí en adelante apareció esta inteligencia artificial y bueno, aparecieron los competidores, Gemini, Claude, Perplexity, etcétera. Y acá tenemos la particularidad del uso del lenguaje masivo. Entonces ya nos comprenden y generan un lenguaje humano natural, pueden responder preguntas, redactan, explican. Pero ¿cuál es el tema? No ejecuta, ¿no? Entonces aparecen los chatbots normativos, es muy común que tengamos un chat, yo digo bobo, pero de alguna manera está respondiendo a partir de un sistema de preguntas ya predefinido, pero no entienden el contexto, no tienen memoria y no actúan más allá de esto. Y luego el gran salto es la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Donde ya tengo una especie de un programa autónomo que se basa obviamente en la IA generativa y en y en los sistemas de grandes de lenguaje LLM, donde justamente esto actúa como si fuera el cerebro que razona, planifica y ejecuta. ¿Y cuál es la particularidad para que puedan ejecutar? El hecho de usar vinculaciones o llamar aplicaciones para poder ejecutar el objetivo que le planteamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una rutina diaria de trabajo, ¿no? Vamos a un ejemplo nuestro de cada día. Nos levantamos a la mañana, no sé, nos hacemos un café, leemos los diarios, abrimos el correo, miramos la cuenta bancaria. Todo eso se lo podemos dar a un agente para que lo haga, ¿sí? O sea, si yo desarrollo un agente que tampoco, hoy no necesito ser informático para desarrollar un agente, no tengo que conocer de códigos ni de programación. Ya hoy existen herramientas como N8N, por ejemplo, o incluso
Cloud, Google han establecido posibilidades de usar sus propios agentes para desarrollar agentes específicos y yo le puedo establecer al agente una serie de tareas que me haga, por ejemplo, que me lea los correos, que me haga un resumen de las principales noticias del día, que son las que a mí me interese, que me arme un Excel con una prioridad de los correos que recibí para ver cuáles tengo que contestar, que me pueda entrar a la cuenta bancaria, bueno, hay que ver temas de claves y todo eso, ver el saldo, qué vencimientos tengo. Entonces por ahí yo ya me levanto a la mañana y voy a tener un memo con un resumen de una hoja y eso me lo hace un agente de inteligencia artificial que yo desarrollé y que justamente la particularidad que tiene es que usa un lenguaje LLM, puede ser cualquiera de los, el ChatGPT, el Gemini, Claude, Copilot, bueno, cualquiera de los que nosotros conocemos, que sería como si fuera el cerebro, que lo va a ayudar a entender lo que tienen que hacer, a planificar, a probar error y avanzar y a darme esa solución diaria que es un resumen a la mañana de las principales noticias que yo necesito para comenzar mi día, ¿no? Entonces, ustedes imagínense el potencial que tiene esto en una administración tributaria. Obviamente que también los riesgos que esto involucra cuando esto no es utilizado de una manera responsable, ¿sí? Podemos hablar de un agente auditor, ¿no? En lugar de tener una verificación con una persona, estas verificaciones podrían ser a través de un agente, ¿no? Que el agente no va a hacer una determinación, pero sí va a poder preguntar en función de ciertas inconsistencias y de última va a derivar a un auditor, persona humana, en el caso de que se requiera la intervención de esa persona justamente para establecer si hay que avanzar en una fiscalización o si el caso quizás quedó cerrado porque detectó un problema en un dato y el contribuyente lo rectificó y lo corrigió. ¿Sí? Cuando hablamos de un agente y lo llevamos al ámbito tributario, ¿sí? Tenemos que hablar de las siguientes, obviamente que es un software, es un sistema que usa como cerebro una de estas herramientas que acabamos de mencionar, que tiene la particularidad de poder percibir el entorno, de poder razonar, de poder planificar y de ejecutar acciones en función del objetivo que nosotros le hemos dado. Y no es ciencia ficción, ¿no? Esto es real. Esto es un poco más que lo que era el RPA, la robótica automatizada. ¿Cuál era la diferencia con la robótica automatizada? Que no tenía el LLM, no tenía un cerebro que podía razonar y tomar distintos caminos para cumplir el objetivo. Simplemente un RPA es un sistemita, es un programita, un bot que sigue ciertos pasos que cuando algo cambia ya no funciona, porque justamente esa era la idea de la automatización robótica y este es el gran salto que tiene justamente la IA agéntica, ¿no? Entonces tenemos lo que sería el cerebro, que es lo que razona, la posibilidad de planificar, ¿sí? Acá imagínense que a partir de esa conexión al ChatGPT, al Gemini o al Cloud o a lo que sea, va a poder, a partir del objetivo que yo le di, razonar un camino, va a poder actuar, va a poder observar el resultado y ver si ese resultado se adapta o no a lo que yo había previsto y ajustar. Ustedes imagínense lo que esto implica en términos de un programa que se autoalimenta y que va tratando de lograr el objetivo sin tener error. Otra característica es la memoria, que acá quizás es otra diferencia con el tradicional chatbot, el que uno consultaba y que te contestaba en función de ciertas preguntas que ya estaban definidas. ¿Por qué? Porque acá hay una memoria de corto plazo, con lo cual está entendiendo con quién habla. Ustedes imagínense lo que sería un agente donde ustedes entraran con una clave fiscal, ¿sí? Y les empezaron a preguntar cuestiones que tienen que ver con sus datos. El agente, acuérdense que acá
se va a poder vincular al padrón, va a poder ver las declaraciones juradas que ustedes presentaron, va a poder ver la normativa y les va a brindar información contextualizada a su realidad, ¿no? Ya no va a ser un chat bot que va solo a responder preguntas que en algún punto terminan derivándolo a un ser humano. La otra particularidad son las herramientas, los tools, la posibilidad de poder ir a buscar herramientas para brindar una respuesta. Y acá lo importante, porque hay justamente lo que nosotros decíamos de muchas veces la inteligencia artificial te da respuesta plausible, pero no una respuesta verdadera, ¿no? Entonces, muchas veces lo que uno tiene que hacer y lo que en esta materia es clave es anclar a través de lo que se conoce como las técnicas de RAG, ¿sí? ¿Cuál va a ser la información de dónde se va a obtener ese dato para que la inteligencia artificial no busque datos donde no los tiene que buscar? Entonces va ley del impuesto a las ganancias, decretos reglamentarios, jurisprudencia, uno le tiene que establecer cuál es el marco normativo. El resultado que obtiene lo va a revisar en función del objetivo y se va a retroalimentar y siempre, obviamente, que en esta materia, por lo menos hasta ahora, el ojo humano, el control humano es imprescindible, ¿sí? Este ciclo de razonar, actuar y observar, bueno, obviamente acá pueden ver lo que acabamos de mencionar previamente. Nosotros tenemos que darle un objetivo al agente, ¿no? Y el agente en función de ese objetivo y a partir del uso de alguna de estas herramientas de gran lenguaje, el LLM, va a razonar qué tiene que hacer, va a actuar, se va a vincular con distintas APIs y a partir de eso va a ver si lo que le dio responde a lo que había establecido y va a generar un resultado, ¿sí? Esto se puede llevar a un agente que responda a consultas contextualizadas a los datos que tiene respecto de cada uno de los contribuyentes o un agente que haga una verificación justamente y llegue a un preinforme para que un auditor humano lo revise y lo pueda validar de alguna manera, ¿sí? Los pasos, un poco ya lo vimos, el objetivo, si la gente, uno tiene que definir para qué estamos creando un agente. Yo hablo de un agente en el ámbito de una administración tributaria, pero ustedes como profesionales lo pueden definir cada uno en su respectivo ámbito, ¿no? El prompt del sistema, que es un poco el ADN conductual, cómo se tiene que comportar. Bueno, vas a ser un experto fiscal, conocedor en precios de transferencia, que estás revisando declaraciones juradas para determinar niveles de riesgo y seleccionar casos, ¿no? Entonces uno le está dando un contexto para que la gente pueda entender. Y después se va a vincular, por ejemplo, si hablamos de precio de transferencia, con distintas bases de datos, declaraciones juradas, los reportes country by country, las bases de datos para poder validar los datos en términos de información comercial. En precio de transferencia es muy común esto, ¿no? Obviamente que estas técnicas que les comentaba de lo que se conoce como grounding normativo para que no alucine, o al menos para reducir al máximo el riesgo de alucinación, es vincularlo a las directrices, a la legislación, a la jurisprudencia, justamente, y establecer una prioridad. Obviamente que el agente tiene que entender un orden de jerarquía que existe en la normativa y, por ejemplo, en el caso de Argentina, que las directrices son simplemente elementos de interpretación de la normativa, pero que no hacen a la normativa. Y obviamente los controles y las pruebas que hay que hacer de esto para justamente no cometer errores. Claramente, en una administración tributaria las posibilidades de uso son amplísimas, ¿no? Asistentes 24/7 que responden consultas complejas citando norma e inclusive contextualizándolo a los datos de la persona.
un agente que prellena los datos de declaraciones juradas en función de todos los datos que tiene, recurriendo a todas las aplicaciones. Muchos me dirán, pero con esto las administraciones tributarias quedan sin empleados. No, no, no es así. La idea es justamente, y esto un poco, quizás no lo dije al principio, la OCDE está trabajando en un concepto de administración tributaria 3.0, ¿sí? Que es una administración tributaria que busca acercar el cumplimiento tributario a los sistemas que usan los propios contribuyentes, ¿no? Entonces, ustedes imaginen que en ese contexto, obviamente que el trabajo del humano se circunscribe a tareas que requieren una calidad técnica mayor, y los trabajos que sean rutinarios, los trabajos a granel, van a poder ser realizados de manera autónoma a través de agentes de este tipo, ¿no? Notificar vencimientos, traducir, muchas veces no, el lenguaje técnico tributario es complejo, y llevarlo En eso, las herramientas de inteligencia artificial son muy cuando uno le dice, bueno, explícame en términos simples, y te da ejemplos que por ahí te dejan en claro lo que vos no entendés de una norma. A mí me ha pasado tener un esquema, ¿no? Y no entender qué me quería transmitir el esquema de una presentación, y vos lo pones y tiene una capacidad única de explicarte relaciones que el ojo humano en forma rápida no lo ve. Ah, el riesgo de error también existe, pero en eso los aliento a utilizar. Obviamente que en materia de control y riesgo, perfiles de riesgo dinámico, ya no me quedo con ciertos fraudes típicos que yo ya conozco, ¿no? Esto se va retroalimentando, y automáticamente, al entender el contexto, va generando nuevos perfiles de riesgo, detectas anomalías, anticipa señales posibles de riesgo fiscal, cruza datos de distintas fuentes, bueno, y obviamente que prioriza claramente en función del potencial. Y bueno, y pensar en alguna auditoría copiloto con un humano, donde van a tener una primera instancia de un agente que hace todo un análisis, ahora lo voy a comentar, de precio de transferencia, y al final un auditor humano que va a revisar, y de última va a ver si corresponde o no la generación del correspondiente eh, cargo de fiscalización. Bueno, fíjense los países cómo avanzan en el uso, no tanto de agentes, pero sí de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Corea del Sur, 98% de las llamadas son resueltas ya por inteligencia artificial, sistemas de lenguaje humano que ya entienden y pueden responder. Fíjense en Singapur, asistente para funcionarios, ¿no? Para que puedan responder de manera más rápida. En Francia, la IA más el uso de imagen satelital para detectar propiedades o piscinas no declaradas. Bueno, y así podemos encontrar un montón de ejemplos reales que cita la OCDE de cómo van avanzando, pero también, y ahí tenemos un caso que un poco tiene que ver con lo que comentó Cecilia en Países Bajos, es el caso de lo que no hay que hacer, ¿no? Quizás fue uno de los primeros casos donde se hizo un uso demasiado confiado de la herramienta. Acá se estaba analizando subsidios para guardería, ¿sí? Entonces se le quitó el subsidio a muchos extranjeros, hubo muchas familias afectadas, y esto generó claramente alertas, en el sentido de que no se tuvieron en cuenta que la información estaba sesgada por lo que decía Cecilia. Justamente se le daba mayor peso por ser extranjero, ¿sí? Y no hubo una supervisión humana. Entonces ahí son las experiencias que nosotros tenemos que aprender, justamente para evitar que pasen este tipo de cosas. Bueno, el precio de transferencia, quizás no todo el mundo lo conoce. Para mí es una materia apasionante. O sea, para los que no conocen del tema, tenemos grupos económicos con empresas ubicadas dentro del mismo grupo en distintos países, y obviamente que uno va a buscar la manera de que como grupo económico el impuesto sea el menor posible, y claramente las ganancias hay que dejarlas donde los impuestos son altos, y los gastos hay que ponerlos donde los impuestos, perdón, donde los impuestos son bajos, las ganancias, y los gastos donde los impuestos son altos, justamente para ganarle y que ese impuesto global sea menor.
La OCDE ha desarrollado toda una metodología, hay estimaciones de lo que se pierde a nivel mundial, pero claramente el trabajo es arduo, es engorroso, hay que analizar muchísima documentación. Porque están los informes de precio de transferencia, hay una serie de declaraciones juradas que hay que presentar, hay que consultar bases especializadas con datos de precios, tasas de interés. El trabajo en sí es engorroso, cada experiencia de fiscalización hace que haya mucho tiempo de trabajo personal y hay una cierta subjetividad también, depende quién sea el auditor, cuál va a ser el resultado de... Entonces, frente a, a estos desafíos que tenemos del control de los precios de transferencia, pensar en justamente un agente que haga este trabajo. También lo podría hacer, y de hecho el sector privado lo tiene ya desarrollado, los grandes estudios. Estos agentes lo que hacen es justamente, como primer paso, extraer información. Acá circunscripto a una administración tributaria, donde se le dio un input a este agente fiscal que analice los precios de transferencia en un periodo determinado, ¿sí? Acá dice una sola empresa, pero lo podríamos hacer para un grupo de empresas. Y esta es la particularidad que tiene, es que lo puede hacer de una manera mucho más rápida y quizás cubriendo todo un padrón que cuando lo hacemos de una manera artesanal o humana, esto lleva mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos información que viene de las bases de datos, master file, local file, el reporte country by country, ¿sí? Podemos usar estas técnicas de lectura de imágenes, ¿sí? Más los lenguajes, estas herramientas de lectura de lenguaje natural, ¿sí? Y todo esto se puede leer rápido y páginas y miles de páginas, porque para los que trabajan precios de transferencia saben lo que es esto, leer un informe de precio, leer la documentación de precio y tener en cuenta todo esto, ¿no? En precios, una cuestión muy relevante es hacer un análisis de riesgos, activos y funciones, ¿no? Imagínense lo fácil que sería una vez que tenemos toda esta información, poder identificar dónde se cumplen las funciones, dónde están los riesgos y dónde están los activos. Y después buscar comparables, porque justamente lo que se hace en precio de transferencia es ver si el precio responde a una práctica normal de mercado, ¿sí? Imagínense el acceso inmediato y la búsqueda de información, incluso podría ser más allá de las bases que hoy existen y que hay que pagar por el uso de esas bases, usando información de bolsas públicas como la SEC, por ejemplo, ¿no? Calcular márgenes, detectar justamente esos desvíos que se producen respecto y analizar más allá de los precios de transferencia, como decimos acá, otras prácticas BEPS y llegar a un informe de prefiscalización a través de estos agentes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es en términos de el agente, vamos directamente al agente, que extrae un perfil funcional del expediente con estas técnicas que acabamos de mencionar, que puede utilizar información pública y gratuita, aún con el resguardo que dio Cecilia ahí en términos de si una administración tributaria podía o no usar información, filtros contextuales por el perfil funcional según el sector. Horas en lugar de meses o semanas de trabajo, combinar fuentes públicas con fuentes comerciales, la misma metodología y obviamente con una mayor objetividad, porque no va a haber un inspector y un inspector subjetivo y obviamente que después el inspector aparece al final. Bueno, los riesgos que no podemos evitar, alucinaciones que las vemos reducidas justamente cuando vinculamos a determinada normativa, a determinadas bases de datos para evitar que me busque información donde no debe, los sesgos y las auditorías que hay que hacer, como comentaba Cecilia, justamente para evitar que esos sesgos, que son sesgos de la información, perduren en el tiempo. Bueno, hoy ya no se discute que la IA tiene que ser explicable y tener una revisión humana. El tema Disculpe, de... doctor.
Un segundito, estamos un poquito pasados de tiempo, si lo Termino, podemos. termino, termino. Genial, gracias. Temas secreto fiscal. Hay un tema que hay que tener cuidado y esto lo adelanto. Muchas veces, sabiendo que se usa inteligencia artificial, se pueden usar palabras escritas en blanco con fondo blanco y el humano no lo ve y sin embargo eso puede tener un impacto en el agente que está trabajando, ¿sí? Y la rendición de cuentas. Bueno. Ya cerrando, la Unión Europea ha establecido un marco que lo comentó también, y a mí me gusta hablar de este semáforo que es en qué tengo luz verde para poder avanzar, en qué tengo luz amarilla de ser cuidadoso, y cuándo tengo que tener luz roja, que es cuando tengo que dictar un acto. Ahí la supervisión humana es imprescindible. Conclusiones, hay un salto paradigmático, se puede usar en distintas áreas, ¿sí? Pero no de manera totalmente autónoma, sino como un copiloto. La gobernanza tiene que ir desde el principio, no es un elemento negociable. Lo que dijo Cecilia, los datos primeros, si entra basura, sale basura, eso es imprescindible. Y con esto, y un poco cerrando todo lo que acabo de decir, esto hacemos que el cumplimiento sea más simple, más transparente y en realidad más justo porque tenemos un trato un tanto más objetivo para todos. Perdón por la demora, pero bueno, quería hacer un resumen y me fui un poquito por las ramas con algunas cuestiones. No, por favor, doctor, muchísimas gracias. Ahora les agradecemos a los dos expositores. Tenemos un brevísimo espacio de preguntas. Eh, Hay un par de consultas que quizás puede contestar rápidamente el doctor Pablo Porporato, que tienen que ver con la normativa relativa a OCDE 3.0 y la normativa en general aplicable a los sistemas agénticos. Bueno, la OCDE allá en el año 2022 lanzó un primer documento tratando de decir que el cumplimiento tributario hacia el futuro va a ser un cumplimiento tributario en los propios sistemas del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos de tener una administración tributaria como nosotros la conocemos, sino que tenemos un sistema de información que va a ser único para todo el Estado y el cumplimiento va a ser inmediato. Esto implica que la automatización tiene que estar al orden del día, el uso de la inteligencia artificial, y la OCDE lo que ha hecho es ver cómo a partir de ese primer documento las administraciones tributarias han ido avanzando hacia este concepto de cumplimiento 3.0, de cumplimiento por diseño. Es un tema bastante complejo. No hay normativa, sí hay documentos de la OCDE que si ustedes ponen Administración Tributaria 3.0, los va a llevar directamente a un sitio de la OCDE donde van a poder ver estos primeros documentos y todo el seguimiento que hace la OCDE de esta materia. En materia de agentes, no hay mucha información dentro de lo que es la administración de la inteligencia artificial. Es una de las materias más nuevas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por un lado, es más riesgosa porque justamente como vos comentabas, Lorena, acá tenemos a alguien actuando, ¿sí? Obviamente que está la supervisión humana, lo cual implica mayor posibilidad de riesgo, pero también hay una mayor posibilidad de acotar esos riesgos por todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Cuando yo estoy anclando la búsqueda a cierta información, o cuando establezco ciertos mecanismos justamente para evitar que se produzcan esos riesgos. Y la gobernanza, como comentaba Cecilia, es clave. La OCDE ha avanzado. Hay un interesante debate mundial sobre el tema de la gobernanza. Estados Unidos tiene una posición más pro empresa por ahí, y si vamos a la Unión Europea hay un mayor control en términos de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Ahí hay un tema geopolítico, Cecilia, seguramente que vos también lo ves entre los países respecto de cuál es la gobernanza que tiene que utilizarse, ¿no? Si es una gobernanza más pro mercado, más pro empresa, o si por otro lado es una gobernanza que tienda a defender los intereses nacionales y a los ciudadanos. Creo que hay un avance importante, los distintos organismos han emitido ya recomendaciones, y bueno, es cuestión ya de empezar a que todo organismo tenga su propio reglamento de uso de la inteligencia artificial.
Bueno, Perdóname que, muchísimas... Ah, perdón, Cecilia, per- por favor. no, perdón, Lorena, que agrego una cosita nada más. Esto que dice Pablo de la Administración Tributaria 3.0, del cumplimiento por diseño, un ejemplo que se pone mucho es el de pago de ganancias para las personas en relación de dependencia. O sea, nosotros pagamos ganancias y no nos damos cuenta, pues sí nos damos cuenta, pero es como, es imperceptible para el que la paga desde el punto de vista de la declaración, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está integrado en los sistemas de liquidación de sueldos de las empresas. Entonces, esa es un poco la idea que se busca reproducir, la idea de que el impuesto sea seamless, o sea, que no se note dónde intervienen los impuestos sacando cuando uno mira el recibo, pero que no haya que hacer como algo, que uno tenga que hacer algo para que el impuesto se liquide, sino que esté directamente integrado en la lógica de la del propio comercio, digamos, en este caso, de la propia liquidación de sueldos. Claro, yo entro a una página, por ejemplo, quiero comprar un producto y automáticamente cuando lo compro, el impuesto lo estoy pagando en ese momento. Compro una propiedad, compro un bien. Entonces, la idea del concepto este de lo invisible, de lo instantáneo, es un poco lo que la OCDE pretende o lo que la OCDE está viendo que va a ser el cumplimiento tributario por diseño en el futuro, ¿no? Bárbaro, muchísimas gracias. Entonces, tuvimos una charla desde el saber pedir que teníamos de los primeros sistemas al saber gestionar con estos sistemas nuevos y el desarrollo de todo el flujo de trabajo. Bueno, le damos la palabra a la doctora Coronelo para el cierre de la jornada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Simplemente es para agradecerles las excelentes exposiciones a Cecilia Ruz y a Pablo Porporato. Hoy aprendimos un montón. Agradecerle también a Lorena Flores por la moderación de la actividad y a las y los colegas que nos acompañaron y a quienes se vayan sumando, accediendo a la grabación de esta actividad que va a estar disponible en un par de días en la página del centro. Y bueno, nada, nos vemos el segundo lunes de mayo. Como les adelantó Diana, nuestras reuniones van a ser los segundos lunes de cada mes. Hay un montón de preguntas en el chat que desbordan los temas que se trataron hoy, pero que están dentro de la planificación para ir abordando estos distintos temas que se dan en la inteligencia artificial y el derecho, y en particular el derecho tributario. Así que las y los esperamos en las próximas reuniones. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, muchas Gracias, buenas Buenas gracias. noches noches. a todos. Buenas noches,